Voy a ponerte 10 situaciones diferentes en español. Las vas a entender perfectamente, pero ahora viene lo más difícil. ¿Vas a ser capaz de poder responderlas todas? Intenta hablar conmigo, intenta responder tú solo. Y después te voy a enseñar lo que diríamos los nativos. Vamos con la primera situación. Estás en un bar en España. Empiezas a hablar con alguien y esta persona habla rapidísimo. ¿Qué dirías tú exactamente? Pues nosotros posiblemente dirías, hey, hablas demasiado rápido. No te entiendo. ¿Se acerca a lo que estabas pensando? Nosotros diríamos básicamente esto. Estás hablando demasiado rápido. No te entiendo. También de otra forma natural podríamos decir, hey, no te he entendido muy bien. ¿Puedes repetírmelo? Esto también queda bastante natural. Pero de una forma más casual, de una forma más natural para nosotros, los nativos, podríamos llegar a decir como, wow, me he perdido. ¿Puedes repetirlo? Me he perdido. ¿Me he perdido? Sí, lo decimos mucho. Me he perdido. ¿Puedes repetirlo, por favor? Esto para nosotros es mucho más común que, hostia, no lo entiendo. Sí que lo decimos, no me malinterpretéis. Pero os estoy enseñando muchas opciones que podéis escoger. Pero me he perdido es una forma excelente. Vamos con la situación número 2. Estás caminando tranquilamente por la calle y alguien se acerca y te pregunta, perdona, ¿sabes dónde está la estación de tren? ¿Qué dirías exactamente? Pues mira, nosotros probablemente diríamos, sí, mira. Sí, mira. Qué raro, ¿no? Pues sí, lo usamos mucho. Sí, mira, está en esta dirección, está todo recto y después está a la derecha. Pero si quieres decir también a la derecha de una forma más natural, podríamos decir está a mano derecha o está a mano izquierda. Lo repito. Sí, mira, está todo recto a unos 100 metros y después gira a mano derecha o sí, gira a mano izquierda. Esto también es mucho más natural, ¿verdad? Pero imagínate que no sabes dónde está la estación. No sabes dónde está la estación y quieres decir, no lo sé, no lo sé. Bueno, está bien, lo acepto, pero de otra forma de la que podrías escuchar mucho en España es, pues no sabría qué decirte. Lo repito, pues no sabría qué decirte. Por ejemplo, pues tío, no sabría qué decirte. Yo creo que está todo recto, más o menos a unos 100 metros y después gira a mano derecha. Pero no sabría decirte. No sabría decirte. Esto lo decimos mucho en español. Cuando dudamos de algo o no creemos al 100% lo que estamos diciendo, porque no estás muy seguro, obviamente, pues dices, pues no sé decirte. Vale, ahora vamos con la situación número 3. Y esta es un poquito más diferente. Tu madre te había dicho que no comieras helado por la noche, ¿vale? Entonces tú te vas a dormir y tu madre también se va a dormir. Pero te levantas como a la 1 o a las 2 de la noche y tienes hambre. Y sabes que el helado está allí esperándote, listo para comer. Entonces, vas sigilosamente hacia la nevera, abres el helado y te lo empiezas a comer. Pero tu madre no es tonta. Entonces, tu madre también se acerca a la cocina y te ve que te estás comiendo el helado. ¿Cómo reaccionas? Pues sí, nosotros, algo muy natural que diríamos es me has pillado. Perdón, me has pillado. Es algo muy natural. Por ejemplo, si estás haciendo alguna cosa que no deberías, o por ejemplo, la policía te coge que estás haciendo alguna cosa que no deberías, algo muy natural sería
Ya sé que no a todos os coge la policía, obviamente, ¿eh? Es un contexto diferente. Por eso he puesto el ejemplo de la madre. Lo que diríamos es, me has pillado. O, por ejemplo, si estoy mirando el bolso de mi madre y mi madre me ve que estoy mirando el bolso, ella podría decir, ¿qué estás haciendo? Entonces yo diría, me has pillado, perdón. Algo que también es muy natural, pero no tan natural como me has pillado, es, vale, lo confieso. Pero, como he dicho, no es tan natural, pero se dice en España. Entonces, vale, lo confieso, mamá, tenía mucha hambre y por eso estoy comiendo el helado. Lo confieso, perdón. Pero de esto podrías un poco salvarte si dices eso, vale, lo confieso. Vamos con la cuarta situación. Has quedado con un amigo a las 5 de la tarde, por ejemplo. Son las 5:10 y 10, las 5:20, las 5:30. Y finalmente aparece tranquilamente, que tengo un amigo así y tela, vaya tela lo que tarda siempre, a veces puede pasarse una hora tranquilamente, y aparece en tu casa después de una hora tarde como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Qué dices? ¿Qué le dices a tu amigo? Pues mira, algo que nosotros diríamos mucho es, Dios, que llegas muy tarde. Llegas muy tarde. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Llegas muy tarde. Otra forma natural que podrías usar es la famosa ya era hora. Por ejemplo, ya era hora de que aparecieses. Ya era hora de que llegases. Siempre con subjuntivo. Ya era hora, tío. ¿Qué estabas haciendo? O también, algo mucho más simple y que creo que os gustará también, es, tío, 15 minutos esperando, ¿qué haces? O tío, media hora esperando, ¿qué estabas haciendo? Esta también es un poco más divertida, ¿verdad? Ahora cambiamos completamente la situación y vamos con la situación número 5. Imagínate que una persona, un amigo tuyo, te pregunta sobre las redes sociales y te pregunta por tu propia opinión. ¿Tú cómo empezarías la conversación? ¿Qué dirías? Pues mira, nosotros usaríamos unos conectores que se usan muchísimo en España y el primero que te voy a dar es uno muy especial para mí porque se escucha constantemente en España y es el famoso fíjate. Pues fíjate, lo que pienso sobre las redes sociales es que te quitan mucho tiempo de productividad y que podrías estar haciendo otras cosas, pero acabas perdiendo mucho tiempo pues mirando el teléfono. Fíjate, el otro día estaba en el teléfono, en Instagram, y me pasé 30 minutos. Y el tiempo voló. ¿Ves que suena un poco más bueno? Otro punto que podríamos decir es, pues mira, algo un poco más formalillo, podríamos decirlo, es, pues mira, desde mi punto de vista, las redes sociales te quitan mucho tiempo de productividad. Por ejemplo, el otro día estaba en Instagram y pasé más o menos 30 minutos. Otra que también me encanta y que la tendrías que usar sí o sí siempre cuando estás a punto de dar opinión y sobre todo estos conectores es básicamente para ganar tiempo. Para ganar tiempo si no tienes la respuesta inmediata, estás ganando tiempo. Pues mira, a ver, las redes sociales para mí son una pérdida de tiempo. El otro día estaba en Instagram y pasé 30 minutazos. El tiempo volaba. Ni me di cuenta de que estaba en Instagram. Pero sobre todo esto, chicos, es para ganar tiempo. Es para ganar tiempo. A ver, fíjate, o desde mi punto de vista. Vamos con la situación número 6. Y aquí te pillan a ti con una mentira. Por ejemplo, imagínate esto. Un amigo te dice, ¿quieres salir esta tarde? ¿De acuerdo? ¿Quieres salir esta tarde? Y tú respondes como, no puedo, tengo mucho trabajo. Pero después de una hora, tú
subes una story, porque no te acordabas de la conversación con él, subes una story en Instagram, por ejemplo, que estás en la playa y él te escribe y te pregunta, hey, pero no tenías mucho trabajo, ¿qué responderías a tu amigo? Te acaba de pillar que has estado en la playa o que estás en la playa y te está escribiendo, ¿no tenías mucho trabajo? Me habías dicho que no podías quedar. ¿Qué le dices? Pues mira, algo muy común que diríamos nosotros sería como, perdona, me has pillado, algo así, pero esto es un poco brusco, es como si intentaras escaparte de él, como si lo intentaras evitar, pero si es algo que no te has acordado de enviarle un mensaje o que has cambiado de planes, podríamos decir como, sí, perdona, es que he cambiado de planes y al final me he ido a la playa. O, por ejemplo, mira, he encontrado un hueco y por eso he ido a la playa. Pero, a lo que vamos, algo muy popular sería, te debo una explicación. O, por ejemplo, no es lo que parece, perdona, es que he cambiado de planes y no me he acordado de enviarte un mensaje. Pero lo que es importante es que quede claro que si tú dices me has pillado, aquí sonaría como que lo estás intentando evitar. Por eso, algo que sería muy bueno sería, perdona, te debo una explicación, pero se me han cambiado los planes y al final he ido a la playa. Y ahora vamos con la situación número 7, que es un amigo que te cuenta un secreto, ¿vale? Y este amigo te dice, por favor, no se lo digas a nadie este secreto, no se lo digas a nadie. ¿Tú qué responderías en este caso? ¿Qué responderías? Pues mira, algo que también diríamos en este caso es la más típica, no se lo voy a decir a nadie o no se lo voy a contar a nadie. No lo voy a contar a nadie. No se lo voy a contar a nadie. Es algo muy popular. No voy a decir nada. También es algo que diríamos. No voy a decir nada. Algo que también podríamos decir los españoles es soy una tumba. No es tan común, pero se dice soy una tumba. No voy a decir nada. Y algo que habréis escuchado la gente que vive en España también es el famoso de aquí no sale. De esta conversación que estamos teniendo tú y yo, de aquí, este secreto que tú me cuentes no sale. De aquí no se va. Está entre tú y yo. De aquí no sale. Vamos con la situación número 8. Te invitan a un plan al que no quieres ir. Por ejemplo, es sábado y un amigo te pregunta, oye, esta noche vamos de fiesta. ¿Te vienes? A lo que tú vas a responder, pero no quieres ir, no te apetece porque o estás ocupado o simplemente no tienes energía, no tienes ganas de ir. ¿Qué responderías tú? ¿Qué responderías? Pues mira, algo muy natural que podríamos decir casi todo el mundo es, oye, perdona, pero hoy no me apetece ir. Hoy no me apetece ir porque mañana tengo planes o mañana me tengo que levantar temprano o simplemente no me apetece ir porque no tengo energía hoy. Lo siento. Quedamos otro día. Otro ejemplo que podrías usar es con el verbo pasar. Por ejemplo, gracias, pero es que esta vez voy a pasar. No me encuentro bien o tengo planes mañana o estoy ocupado. Por ejemplo, hey, gracias, pero esta vez voy a pasar. Pero muchas gracias, pero voy a pasar. Ahora, si tienes mucha confianza con tus amigos españoles o con amigos nativos o que hablan muy bien el español, puedes decir, uff, hoy paso y ya está. Y no te complicas tanto, ¿vale? Pero es que es muy típico. Tío, hoy paso, no quiero salir. No quiero salir de fiesta o mañana tengo planes o estoy muy ocupado. Pero, uff, hoy paso. Esto es muy típico. Vamos con la penúltima situación y esta puede ser un poco incómoda, ¿de acuerdo? Imagínate que estás en una boda y hay una persona que se acerca a ti, tú recuerdas quién es, recuerdas su cara y todo, recuerdas cómo habla y todo, pero no recuerdas su nombre. Y esto nos ha pasado muchas veces a todo el mundo, es obvio, ¿de acuerdo? Pero claro,
tienes dos situaciones. O le preguntas por su nombre y quedas como el culo, como le decimos, quedas como el culo o quedas muy mal, también, grosero en general. O no le preguntas y te salvas. Y ya está. Y aquí se queda la conversación. Pero siempre tendrás la duda de cómo se llamaba esta persona. A lo que muchas veces tú se lo preguntas al compañero de al lado, a tu amigo cercano o a esa persona que lo conoce, ¿de acuerdo? Que tienen relación. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Vale? ¿Cómo podemos preguntar el nombre de alguien sin que quede muy grosero? Te dejo que respondas. Pues mira, nosotros lo que diríamos es, guau, perdona, es que no me acuerdo de tu nombre. ¿Quién eres? No me acuerdo de tu nombre. ¿Quién eres? Perdona, ¿eh? Es que no tengo buena memoria, no me acuerdo de tu nombre. Es algo que diríamos mucho. Si lo quieres decir de una forma muy casual y que usamos mucho los españoles de España, es se me ha ido. Se me ha ido tu nombre. ¿Cómo te llamabas? Se me ha ido tu nombre. ¿Cómo te llamabas? Es algo mucho más natural, realmente. Se me ha ido, tío, perdona. Cuando estás pensando en algo que quieres decirle a una persona, pero después no lo recuerdas, también puedes usarlo. Se me ha ido lo que quería decir. Se me ha ido lo que quería decir. Que también es una situación que sucede mucho, que estás pensando en algo, después dejas que esa persona termine de hablar, lo tienes en la cabeza, pero en el momento en el cual tú quieres decir lo que querías, no lo recuerdas. Y puedes decir esto, se me ha ido lo que quería decir, se me ha ido. Y vamos con la más especial, la número 10. Y con los valientes que os habéis quedado aquí, os tengo esta guardada. Tu amigo te cuenta algo que no te crees, ¿vale? No te crees, en este caso es like believe, no to think, ¿de acuerdo? Entonces, esta última situación es una amiga llega y te dice, ayer conocí a Lionel Messi, el futbolista de Argentina, bueno, que fue del Barça. Bueno, ayer conocí a Messi, ¿vale? Yo creo que todo el mundo lo sabemos quién es. Estuve hablando con él 20 minutos y después nos tomamos una cerveza. Tú, como amigo o amiga, ¿qué responderías en este caso? Pues mira, nosotros podríamos decir algo como, si no te lo crees, si no te crees lo que está diciendo, hay una expresión muy típica que usamos que es, venga ya, no me lo creo, venga ya, no me creo lo que estás diciendo, venga ya. Algo que también sería muy natural sería, bueno, si te lo crees más o menos, podrías decir, ¿en serio? ¡Qué fuerte! ¿Y dónde lo viste? ¿En qué bar? ¿Cómo fue esa historia? Cuéntamela. ¿En serio? Y algo que si no te sorprende mucho, podemos decir el oh yeah, como en inglés, pues podríamos decir, ¿ah sí? ¿Ah sí? ¡Qué fuerte! ¿Y eso? ¿Cómo pasó? ¿Y eso? ¿Ah sí? Es algo también muy común. Y ahora quiero que hagáis algo. No quiero que memoricéis estas palabras o estas expresiones o estas estructuras y ya está. Yo quiero que las intentéis aplicar siempre en el día a día. Por eso estoy haciendo estos vídeos. Y si queréis más vídeos de este estilo, dale un buen like para que yo sepa que tengo que hacer más vídeos de este estilo y suscribiros para no perderos ningún otro vídeo. ¿De acuerdo? Si queréis más vídeos de este nivel, hablando más natural, más fluido, dejádmelo en los comentarios también. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!